Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Mucha Cadena y hoy les voy a hablar acerca de el libro Mouse, sobre la película Ha vuelto y sobre la película la tumba de las luciérnagas. Bueno, en el libro Mouse podemos ver la historia de un padre con su hijo. El hijo le pide al padre que le cuente la historia de su propia historia de la Segunda Guerra Mundial, de cómo vivió toda la parte de los campos de concentración. Desde el principio vemos que ellos no tienen una muy buena relación, eh, pero a medida que va transcurriendo el libro se ve cómo evoluciona. El hijo comienza a entender todo lo que ha sufrido el padre, todo lo que sufrió con la madre, todo lo que sufrió en su vida y lo comienza a comprender un poco más. Bueno, esta historia empieza hablando el padre contándole a su hijo cómo conoció a su mamá. Aquí nos dicen que la mamá era de familia muy rica y pues él no tanto. Entonces mucha gente lo comenzaba a criticar a él y a ella porque decían que él solamente estaba con ella por el dinero. Después de un tiempo se casan. Obviamente esto no era verdad. Ellos sí sentían ese amor. Después de un tiempo eh, estos tienen un hijo. Ella queda embarazada y el bebé era tan grande o tantos problemas en el parto que tuvieron que el doctor le tuvo que romper el brazo para que naciera y los papás molestaban a su hijo porque al romperle el brazo quedó con el símbolo que hacían con el saludo de Hitler. Bueno, después de esto empieza a contar su historia de cómo lo convocaron. Él era un soldado de Polonia y como él sabía hablar alemán, lo pusieron a distinguir, a identificar los cadáveres. Después de esto, el papá nos cuenta sobre la historia de su hermano, que a él también lo habían convocado, pero él no quería ser parte de esto. Entonces dejó de comer, casi llegar a la inanición, se iba a morir de hambre, se arrancó los dientes para no poder trabajar en esto. Eh, Después de esto, eh, él se escapa y vuelve a visitar a sus padres, a visitar a su esposa. Su madre había tenido cáncer, su padre estaba completamente calvo, o sea, sus padres estaban en un estado físico completamente diferente. Su hijo ya tenía alrededor de 2 años, si no estoy mal, y él hablando con un amigo comenzaron a mirar si enviar a sus hijos a otro sitio, porque en ese momento decían que uno de los mejores sitios para enviar a sus hijos era otro sitio, pero comenzaron a llegar noticias en los que decían que los soldados alemanes estaban empujando a los niños contra las paredes y los estaban asesinando. Entonces esa idea se descartó por completo. El papá comenzó a contar un poco más adelante y su hijo obviamente se puso histérico, se puso bravo porque él quería que continuara cronológicamente. Entonces nos comenta acerca de eh, cómo comenzaron a sufrir, porque comenzaron a escapar. Se quedaron, nos comienzan a contar que en, en estos espacios en donde dejaban a los judíos, en estos campos de concentración, eran totalmente difíciles, eran muy complicados, ya que tenían que trabajar sí o sí, y si no eran aptos para trabajar, los enviaban de una vez a las cámaras de gas. Él empezó a trabajar en el mercado negro, empezó a trabajar vendiendo telas y la comida comenzaba a escasear. Los estaban dejando en el gueto, donde decían que en 2 cuartos tenían que dormir, descansar, vivir de todo 12 personas. Eh, Ellos intentan escapar varias veces, nunca funcionó bien. En un momento ellos comenzaron a crear su propio búnker en el ático, en el sótano, pero los descubrían. En un punto
él se alcanzó a escapar en un tren lleno de alemanes y conoció a una mujer polaca. Esta mujer polaca les dio vivienda, los dejó resguardarse en su hogar, pero el esposo no sabía nada, entonces se tenían que quedar ahí esperando hasta que el esposo saliera. Eh, Esta mujer polaca les dio un contacto que los podía llevar a Hungría, que decían que en Hungría todo esto estaba mucho mejor, el tema de los judíos estaba un poco más tranquilo, entonces allá podían vivir mejor. Resulta que cuando estos se encontraron con los contrabandistas, de una vez se dieron cuenta de que algo estaba mal, porque uno de ellos se fue de un momento a otro a atender el teléfono y resultó que no, todo salió súper mal. eh, Después de un tiempo nos indican de que después de la guerra la mamá se suicidó. La mamá se suicidó. Esto le dio muy duro al papá, porque mientras tanto nos estaban contando de que la mamá en todo este tiempo ella hacía diarios, y estos diarios el papá todavía no quería aceptarlo. Al final descubrimos que él los había quemado, pero en todo el transcurso el papá decía que no los había encontrado, que no sabían dónde están. Al final le confesó a su hijo de que los había quemado. Después este señor nos indica de que después de tantos esfuerzos, después de tantas cosas, eh, escucharon que el ejército estadounidense había comenzado a llegar. La gente comenzó a matar a judíos, como se imaginan. Eh, Intentaron escapar muchos, otros intentaron ir. Estos señores, él y unos amigos se habían quedado en el bosque. Estaban esperando, estaban rezando en que no fueran el ejército y los asesinara. Pero por hacerles del destino de la vida, apareció el ejército estadounidense, los salvó, los liberó. Él fue corriendo, buscó a su esposa, que también estaba en el campo de concentración, pero en otros sitios, ya que en este momento tenían que separarlos. Los hombres y las mujeres tenían que estar en diferentes sitios. En este capítulo se llama La nueva luna de miel. Eso me gustó, la verdad, porque uno de los capítulos que fue en donde ellos se habían casado también se llamaba La luna de miel. Entonces ese reencuentro se llamó eh, La nueva luna de miel. Ya cuando nos estaba terminando de contar su historia, bueno, desde el principio nos dijeron que tenía problemas del corazón el papá, y al final fallece. Entonces la última parte es la tumba, la, la lápida con el nombre del papá, con el nombre de la mamá, y ambos descansando juntos. Eh, la parte de los animales, yo creo que se representó siendo Maus, un ratón, a los judíos, porque como sabemos están los ratones de experimentos, las ratas de laboratorio, que es con ellas hacen experimentos y lo que sea, y pues a nadie le importa. O sea, es como si fuera un ente que no tiene vida, que no siente, y con ellos son los que hacen todos los experimentos. Entonces yo creo que en ese momento, lastimosamente, los judíos, para muchos científicos alemanes, ellos eran unas ratas de laboratorio, literalmente, donde les podían hacer lo que sea, cualquier experimento, sin tener ninguna repercusión. Hablando de la película Welt, aquí empieza Hitler apareciendo en un parque. Había un periodista grabando un sketch, un documental, y se ve de fondo cómo aparece. El periodista no se percató de eso hasta más adelante. Hitler comienza a dar vueltas eh, durante todos lados. La gente lo comenzó a reconocer. Sorprendentemente reaccionaban bien, le pedían fotos, hablaban con él. O sea, él era un boom su disfraz, ya que obviamente la gente no sabía que él era de verdad. Eh, Después de un tiempo llegó
hasta un sitio en donde vendían periódicos. Aquí él vio la fecha y una vez se dio cuenta de que estaba en el futuro, estaba 70 años, si no estoy mal, en el futuro. El dueño de esta tienda de periódicos lo reconoció inmediatamente, lo metió, lo ingresó como a su sitio, le dio de comer, le comenzó a contar que él había perdido la guerra, todo lo que había pasado, de su supuesto suicidio en el búnker. Y aquí nos pasan al otro sitio, que es el periodista. Eh, Al jefe del periodista no le dieron el sitio como el encargado del canal de televisión, se lo dieron con una muchacha. Entonces este señor, que era calvo, eh, lo despidió porque dijo que no le servía, que el trabajo que él le había dado no le había dado el rating necesario. Entonces lo despidió. Comenzó a revisar lo que él tenía grabado y la mamá le dijo como, ese se parece a Hitler, viendo el fondo. Y él dijo, sí, se parece mucho. Entonces se fue a buscarlo. Llegó hasta la parte donde está el señor de los periódicos y habló con Hitler. Le dijo que quería trabajar con él, que quería hacer recorrido, que quería hablar con mucha gente, que lo iba a hacer famoso. Hitler dijo, listo, está bien, vámonos, voy a seguir infundiendo mi ideología, hablando con la gente, mirando a ver qué puedo hacer. Eh, Hay partes chistosas. Digamos, va a la lavandería, entrega todo su uniforme, le dan uno nuevo. Entonces ver a Hitler intentando disimular ser una persona normal con ropa normal, pero aún así con su bigote y con su gorro de militar nazi, pues es raro, es diferente. Empiezan su travesía, empiezan a hablar con un montón de gente, muchos, por más raro que suene, comparten esta ideología de Hitler, de esta pureza, de los impuros, de los inmigrantes, de todo. En su viaje, el periodista lo lleva a un criadero a comprarle un perro, porque se suponía que Hitler era muy amante de los animales. Y, y mientras el periodista está hablando con el señor, con el dueño del criadero, uno de los perros lo muerde, le muerde el dedo a Hitler, le muerde la mano, y Hitler sin dudarlo lo empuja y le dispara. Entonces claro, todo el mundo quedó como súper en shock. A Hitler no le importó. Es más adelante comenzó a molestar al periodista con lo del perro. Seguían en su viaje y se les acabó el dinero. Entonces llamaron al señor Calvito, al ex jefe del otro. Le planteó la idea, le mostró lo que tenía y le llamó mucho la atención. Entonces les dijo como ustedes siguen, pero no les dio dinero ni nada. Entonces se rebuscaron la forma de conseguir el dinero y se pusieron en una plazoleta con unas hojas, comenzaron a dibujar a la gente, pero los dibujaron muy mal. Empezaron a dibujar a la gente, empezaron a hacer retratos y ahí comenzaron a conseguir su dinero y para volver. Al volver le plantearon la idea al señor Calvito, les gustó y lo invitaron a un programa. Y la idea de todo esto era que como todo el mundo pensaba que era un actor, pues sabían que iba a hacer comentarios un poco racistas, xenófobos, etcétera, como haría Hitler. Y querían destituir a la jefa encargada. Entonces querían sacarla, querían que bajara el rating, querían para ellos poder subir. Pero sorprendentemente Hitler empieza a hacer un discurso, a todo el público le comenzó a encantar, le comenzó a gustar mucho el discurso que hizo. Entonces comenzó a subir el rating, felicitaron a la jefa y la jefa aprovechó ese boom, aprovechó esa fama que estaba consiguiendo Hitler, porque se volvió muy mediático, todo el mundo comenzó a hablar de él, se volvió muy famoso. Aprovechó esto y lo explotó, comenzó a invitarlo a más programas y eso. El señor Calvito, curioso de esto,
empezó a difundir el video del perro. Esto hizo que él perdiera toda la fama. Ya la gente no le comenzó a agradar nada a Hitler. Estaban súper furiosos, entonces lo sacaron del canal, lo sacaron de todos sitios. Entonces se fue con el periodista y aquí Hitler comenzó a escribir un libro sobre su historia desde que había llegado, después de lo del búnker, de todo ese progreso con esta actualización del nuevo mundo. Mientras también nos van contando la historia del periodista, cuando Hitler volvió, cuando se volvió famoso, a él le dieron su propia asistente personal, por así decirlo. El periodista se enamoró de ella, se hicieron novios. El periodista y su novia llevaron a Hitler a conocer a su mamá. Después nos dicen que la mamá era judía. Tuvo un rechazo total hacia Hitler, obviamente por obvias razones. Y esto el periodista le comenzó a marcar muchísimo, muchísimo más. Hitler, la verdad, no le importaba. En la siguiente escena muestran cómo Hitler y el periodista iban camino a la casa. Hitler seguía haciendo comentarios xenófobos, racistas, de todo. Y el periodista ya comenzaba a verse un poco más afectado. El libro se hizo súper famoso, súper famoso. Otra vez hablaron con la señora, le iban a sacar una película. Y en un momento Hitler está saliendo, está muy oscuro y se ve como dos señores llegan y le dan una paliza. Él aparece en un hospital, está súper herido, le comentan quiénes eran estas personas, por qué lo habían golpeado, y siguen con su idea de la película. El periodista ya comienza a verse más afectado, entonces quiso buscar el origen de Hitler y se fue hasta el sitio. Después descubre que el sitio en el que apareció Hitler antes era un búnker de los nazis, entonces todo le comenzó a cuadrar. Se fue a buscar a su jefa para decirle que él es en verdad el Hitler que todos conocemos. Pero llega al estudio, y estas escenas son muy raras. Llega al estudio y se ve como comienza a hablar con Hitler. Están en un edificio súper alto y el periodista le dispara. Hitler cae, pero resulta que no era Hitler. Entonces, si no, eso era parte de la película. Hitler aparece detrás, el señor se quita la máscara y pues no es el periodista, es otra persona, porque aquí nos comentan que el periodista estaba loco. Al comenzar a decir que él era el Hitler, Hitler, pues la persona, lo habían encerrado. Después nos demuestran cómo la jefa sigue aprovechando la película, el libro y a Hitler comienza a explotarlo. Y pues acá ya viene la parte personal, que es como esta gente que solamente busca es el egocentrismo, el volverse famoso, el conseguir dinero sin importarle la parte moral, porque uno nunca sabe si ella sí supo, nunca supo si él era el Hitler de verdad, pero pues la verdad no le importó volver famoso a esta persona que se estaba haciendo pasar por Hitler, eh, a pesar de todo lo que había hecho ya con los millones de judíos que había asesinado, únicamente para hacerse más, con más dinero, para subir en la escala de la empresa. Y como aún a partir de muchos años mucha gente sigue compartiendo esta ideología de Hitler, de cómo hay muchos que lo siguen apoyando, hay muchos que si llega a aparecer en la calle lo tratan como si nada, como si fuera un amigo más, como si fuera una persona más. Siguiente película, la tumba de las luciérnagas, una película dura, complicada. La vi con mi familia, no la vi solo, y nos pareció muy fuerte. Desde el principio uno queda muy marcado en los primeros segundos, minutos de la película. De una vez nos muestran al niño súper flaco, inanición, muriendo de hambre,
y dice, esta es mi última noche vivo, hoy muero. O sea, desde el principio a uno le dicen, va a morir. Después muestran a los fantasmas, lo ven a él, bueno, a los espíritus, a él jugando con su hermana. O sea, uno dice, la hermana también. Lo muestran con su latica, que al final tiene mucho significado. Y bueno, estos dos hermanos vivían con la mamá y empezaron los bombardeos de los Estados Unidos. Estos tienen que irse a esconder a los refugios. La mamá se va primero, los hermanos se van después. Estos dos se separan. Nos muestran a los hermanos súper devastados, miran todo el desastre que está hecho su pueblo, buscando a su mamá. Entonces, obviamente, la solución más obvia y más inteligente fue ir a buscar en el hospital donde estaba el resto de gente. Eh, Aquí una de las vecinas busca a nuestro protagonista y le dice como tu mamá está súper herida, ve y la buscas, yo me quedo con tu hermana cuidándola. Va a descubrir a su mamá, está completamente quemada, las vendas están terribles, les dicen que en ese momento no pueden hacer nada, que tienen que llevarla a otra ciudad para hacerle las curaciones correspondientes, los medicamentos correspondientes. Entonces les dicen ella tiene que irse inmediatamente. Se la llevan. Después nos enteramos de que en el momento en el que salió de la clínica ella murió. Nunca alcanzó a llegar al otro lado. El niño lo aguantó todo, nunca le contó a su hermana. Le preguntan a estos dos hermanitos que si tienen más familia en el país. Les dicen que sí, entonces los llevan. Aquí nos presentan a la tía, que al principio es chévere, después es la peor ser humana de esta tierra. Eh, Terminan al principio ella se lleva muy bien con ellos, ya que ellos casi obligados a regañadientes comienzan a vender, a intercambiar la ropa de su mamá, todas las pertenencias que ellos tenían por arroz. Entonces le dieron la mitad a su tía, se quedaron ellos con la mitad. La tía vivía con la hija, que era un ente importante, ya que era muy estudiada. Vivían con otra persona que también trabajaba. Y de aquí en adelante la tía los comenzó a tratar súper mal. Eh, Les recalcaba todo el tiempo que ellos solamente estaban ahí porque era su familia. El papá de ellos era un militar, eh, era un marino muy importante. Nunca recibían las cartas, nunca recibían las cartas. Entonces ya después nos enteramos de que había muerto en uno de los ataques a los barcos, todo destruido. La tía les empezó a reclamar que ellos no trabajaban, ellos no hacían nada, que solamente estaban ahí llenando espacio y alimentándose con comida de ellos, que si eran personas que ayudaban a la ciudadanía, por así decirlo. Los niños se ven obligados a seguir dando ropa de su madre, ropa de ellos, sus pertenencias a cambio de comida. Ya después de un tiempo la gente no quería seguir intercambiando, ya que tenía mucha ropa, ya tenían muchas cosas. Ya no querían seguir dándoles comida. La tía lo seguía tratando aún más mal, lo seguía abucheando, echándole cosas en cara. Y entonces el niño, en un momento u otro, la tía les dijo como, si quieren se pueden ir, a mí ustedes ya no me importan. Entonces el niño decide eh, pues irse a vivir a otro lado. No quiere que su hermana siga sufriendo esto. Entonces con sus últimas pertenencias, con el último dinero que su mamá tenía en el banco, lo retira, compra olla, compra una ollita, compra un poco de comida, compra arroz y se van, pide una carretilla prestada a un campesino, se van a vivir a un búnker de antibombas. Era un hueco metido en la montaña, era una forma de U, por así decirlo. Estaban al lado de un laguito, ahí comienzan a vivir. Eh, Él sigue intercambiando eh, sus pertenencias, su ropa, por más comida, por más utensilios para poder sobrevivir.
Su hermana comienza a enfermarse, le comienza a salir un sarpullido en la espalda, en todo el cuerpo. Después nos enteramos que es porque no está comiendo bien. Aquí viene una parte bonita, que fue el significado de la tumba de las luciérnagas, de por qué se llama así. Porque en las noches había mucha oscuridad, ellos no veían nada, entonces lo que hicieron fue comprar un antimosquitos. No, el antimosquitos que le había regalado la tía. Lo tenían en el búnker y lo llenaron de luciérnagas para que ellos pudieran ver, para poder estar tranquilos por la noche. Pero las luciérnagas morían muy rápido. Entonces la niña siempre recolectaba esas luciérnagas y las enterraba, las metía en una tumba y se veía cuando ella estaba metiendo las luciérnagas en los huecos de la tierra, se veía como ya habían varios montoncitos, significa que ya habían muerto muchas luciérnagas, la tumba de las luciérnagas. La hermana se comienza a enfermar aún más, aún más, aún más. Comienza a alucinar, eh, comienza a comer tierra porque piensa que son cosas de pan y le dice al hermano como toma el pan, pero era una bola de tierra y se ve como cada vez está más desanimada, ya no quiere jugar, ya no quiere nada. Su hermano, buscando la manera posible de conseguir comida, va, le roba a los campesinos. Hay un campesino al que le roba, no sé qué era eso, como unas hierbas. El campesino lo agarra a puños, lo deja vuelto nada, lo llevan a la policía. El policía se da cuenta de lo que está haciendo el hermano, entonces el señor acusa al campesino y le dice como es que usted maltrata a este niño, el que debería estar en la cárcel es usted, así que váyase ya. Y le da agua al niño, le da un vasito de agua. Después nuestro protagonista sale de la comisaría y está la hermana. La hermana le dice que tiene diarrea y que no aguanta, que no aguanta. Así dura mucho tiempo con mal de estómago, con los sarpullidos. Nos dicen que esto también es súper malo ya que se está deshidratando, mejor dicho, la niña está muy mal, muy mal. Él por fin puede comprar y conseguir una sandía. Comienza a conseguir comida y va hasta el búnker y le da la sandía a su hermanita y le dice como hermana, ya tenemos comida, podemos comer, ya no te vas a morir, ya conseguí comida, ya pude hacer esto por ti, ya te vas a morar, esta enfermedad se va a ir. Y la niña ya comienza a alucinar. El hermano, él mismo tiene que darle la comida en la boca. Y esto es lo último que pasa con la hermana. La hermana fallece, la hermana muere. En este momento el niño está súper devastado. Busca la forma de hacerle un entierro propio. Entonces consigue la forma, la crema. Y en toda la película nos mostraban unas el chico tenía una lata en las que se llenaba de dulces y le iba dando uno a la hermana. Hubo un punto en el que se quedaron sin dulces, entonces el chico lo llenó de agua, lo comenzó a agitar y ella se lo tomó porque tenía el sabor todavía de los dulces. Y todas estas cenizas las guardó en esta latica, ya que era muy representante para su hermana. Y aquí ya pasamos al final de la película, en la que el protagonista está tan vuelto nada, no ha comido, no tiene dinero, casi no tiene ni ropa, no tiene ánimos de seguir viviendo, tiene su lata en la que tiene a su hermana y aquí fallecen estos dos hermanos y como parte personal es muy complicado, ya que tengo un hermano menor. Yo también haría cualquiera de estas cosas por mi hermano y pues es muy complicado ver es ambas partes de la moneda. Eh, Conocer todo lo que sufrieron estas personas en el bombardeo, porque no solamente fue este caso que vimos en la película, sino millones más de gente devastada que perdía su familia, que perdía todo su trabajo, que murieron por inanición, que murieron deshidratados, que murieron así de formas como la mamá
completamente quemados, irreconocibles. Y la verdad, estas tres partes, estas tres películas, bueno, estas dos películas y este libro ayudan a cambiar el pensamiento de una manera drástica, total. Y bueno, ese fue el resumen, las respuestas de las preguntas y mi opinión personal de Ha vuelto, La tumba de las luciérnagas y Maus.